¿Y si la soledad tuviera un perfume? Olería a polvo de libros antiguos, a manzanilla fría en una taza olvidada sobre la mesilla, al eco de unos pasos que ya no resuenan en el pasillo. Para Carmen Rivera, la soledad olía a los geranios mustios de su balcón de Triana, aquellos que Antonio, su difunto esposo, cuidaba con un esmero que ella no conseguía replicar. A sus 72 años, viuda desde hacía 5, el perfume de la soledad era el aire mismo que respiraba en su piso sevillano, un aire denso de recuerdos y silencios. La mañana se desperezaba sobre el Guadalquivir con la misma parsimonia con la que Carmen afrontaba cada nuevo día. El sol de otoño, aún tibio, doraba los azulejos de la Giralda a lo lejos, una vista que antes compartía con Antonio mientras desayunaban tostadas con aceite y tomate. Ahora, el café se enfriaba en la taza solitaria y el periódico del día anterior seguía doblado sobre la mesa del salón. Sus hijos, Miguel en Barcelona y Sofía en Londres, llamaban sí, con esa regularidad bien intencionada que no lograba llenar el vacío. «Mamá, ¿estás bien? ¿Necesitas algo?» Sí, necesitaba. Necesitaba el murmullo de una conversación que no fuera un monólogo interrumpido por suspiros, la calidez de una mano que no fuera la suya propia buscando el frío interruptor de la luz al anochecer. Pilar, su amiga del alma, viuda también pero de un ánimo más batallador, intentaba arrastrarla a la vida. «¿Por qué no te vienes al club de lectura del centro cívico, Carmen? Hay gente muy interesante». Carmen sonreía con la boca, pero sus ojos, aquellos que habían devorado el Quijote y 100 años de soledad con pasión contagiosa, reflejaban una apatía profunda. Un día, tomando café en la calle Betis, con el río fluyendo como una promesa incumplida, Pilar comentó de pasada: «Fíjate, Manolita, la del tercero, dice que ha hecho un montón de amigos nuevos por el Facebook ese, que hasta liga la tía». Carmen rió, una risa que sonó a herrumbre. Ella, en esas modernidades, imposible, pero la semilla quedó sembrada en el terreno yermo de sus tardes. Esa noche el silencio del piso pareció más opresivo que nunca. El ordenador que Miguel le había instalado para que estuviera acnetada acumulaba polvo en el pequeño escritorio del salón. Con un impulso que la sorprendió a sí misma, lo encendió. El zumbido del ventilador fue un sonido nuevo, casi una compañía. Recordó vagamente la contraseña. Facebook, un par de fotos de sus nietos, algún saludo lejano de antiguas alumnas. Y entonces una notificación en rojo, casi un guiño cómplice. Arturo Balbuena le ha enviado una solicitud de amistad. El nombre le produjo un leve respingo. Arturo, como su Antonio. Balbuena sonaba a nobleza, a tierra fértil. Curiosa, abrió el perfil. Un hombre de su edad, quizás algo más joven, cabello plateado peinado hacia atrás, una mirada inteligente y una sonrisa amable. Fotos en bibliotecas, junto a monumentos europeos, siempre con un libro en la mano o una expresión pensativa. Arquitecto jubilado, amante de la buena lectura, la música clásica y los atardeceres sobre el mar, rezaba su escueta biografía. De repente, un nuevo mensaje privado parpadeó en la pantalla. «Disculpe el atrevimiento, doña Carmen, pero al ver en su perfil su amor por los versos de Machado, supe que éramos almas afines. ¿Me permitiría el honor de su amistad virtual?» Carmen sintió un rubor casi adolescente. Tecleó, con dedos torpes pero decididos: «Encantada, don Arturo. La amistad, aunque sea virtual, siempre es un tesoro». Las semanas que siguieron se tejieron con los hilos dorados de los mensajes de Arturo Balbuena. Cada mañana, Carmen encendía el ordenador con una ilusión que creía perdida para siempre. Él era todo lo que ella había soñado en un compañero. Culto, sensible, con un sentido del humor que le arrancaba carcajadas que resonaban solitarias en el piso. Hablaban de libros. Él parecía haber leído todo lo que ella amaba y más. De música. Descubrieron una pasión compartida por Falla y Albéniz de los pequeños detalles de la vida. Arturo le contaba de sus paseos matutinos por una supuesta ciudad costera del norte de Europa, donde asesoraba en la restauración de un edificio histórico, y le enviaba fotografías de paisajes brumosos y canales serenos. Carmen, a cambio, le describía la luz de Triana al atardecer, el olor a azahar en primavera, la melancolía gozosa de una saeta bien cantada. Él tenía el don de hacerla sentir especial. Recordaba que su flor favorita eran las fresias blancas porque se lo había mencionado de pasada una vez. Le enviaba enlaces a conciertos online de sus compositores preferidos. Comentaba con inteligencia sus reflexiones sobre alguna novela. «Eres una mujer extraordinaria, Carmen», le escribió una tarde.
Tu sensibilidad y tu cultura son un faro en estos tiempos mediocres. Ella leyó aquellas palabras con el corazón palpitante, sintiendo cómo se descorrían los cerrojos de estancias interiores que llevaban años cerradas a cal y canto. Pilar no tardó en notar el cambio. ¿Se puede saber quién te tiene tan sonriente y con ese brillo en los ojos, Carmen? Pareces 15 años más joven. Carmen se ruborizaba. Desviaba la mirada. Es solo un amigo, Pilar, un amigo por correspondencia, muy culto, muy interesante. Hablamos de nuestras cosas. Pero Pilar, con el instinto afilado de una vida de experiencias, no se quedaba satisfecha. Un amigo que te hace olvidar que tenías cita para la partida de cartas, ¿no? Anda, Carmen, ten cuidado con esos desconocidos de Internet. No es oro todo lo que reluce. Carmen se encogía de hombros, un poco molesta. ¿Qué sabía Pilar de la profunda conexión que sentía con Arturo? Era algo puro, intelectual, casi espiritual. Pero la sombra de la duda, como una diminuta mancha de humedad en una pared recién pintada, comenzó a filtrarse. Arturo mencionó un viaje de negocios a Canadá. Una de las fotos que le envió, supuestamente desde su hotel en Montreal, mostraba un paisaje urbano que a Carmen le resultó extrañamente familiar. Amplió la imagen en la pantalla. Al fondo, apenas visible, la silueta inconfundible de la Torre Eiffel. ¿Montreal? Su mente, entrenada en el análisis de textos, en la búsqueda de la coherencia, registró la anomalía. Durante un instante sintió un escalofrío. Tecleó en Google, paisajes urbanos Montreal. Nada se parecía a aquello. Luego, casi por inercia, Vistas Hotel París. Y allí estaba, en la web de un hotel de lujo parisino, la misma imagen, con el mismo ángulo. Un nudo se le formó en el estómago. ¿Un error? ¿Una confusión inocente por parte de Arturo? Podría ser. Él viajaba tanto. Quizás había mezclado las fotos. Le escribió, intentando sonar casual. «¡Qué vista tan hermosa, Arturo! Casi parece París». La respuesta de él fue inmediata, acompañada de un emoticono sonriente. «Ay, mi querida Carmen, qué observadora eres. Tienes razón, esta es de un viaje anterior a París. Con tanto trasiego, a veces se me traspapelan los recuerdos y las imágenes. Mi cabeza ya no es la de antes, jeje. La de Montreal te la envío ahora mismo. Es un día espléndido aquí, aunque algo frío». Y adjuntó otra foto, esta vez sí, de una ciudad nevada que bien podría ser Montreal. Carmen respiró aliviada. Qué tonta había sido al dudar. La explicación era lógica. Su Arturo no podía engañarla. El miedo a perder aquella conexión, aquella luz recién encontrada, era demasiado intenso. Apartó la duda como quien espanta una mosca molesta. Poco después comenzaron los pequeños contratiempos en la vida de Arturo. Primero fue una inversión prometedora en energías renovables que se había quedado temporalmente bloqueada por trámites burocráticos inesperados. No le pidió nada directamente, pero Carmen percibió la angustia en sus mensajes, la forma en que su tono, habitualmente jovial y culto, se teñía de una preocupación velada. «No te preocupes, mi querida amiga», escribía él. «Son cosas que pasan a los que arriesgamos. Saldré adelante, siempre lo hago, aunque a veces uno se siente tan solo con estas cargas». Carmen sentía su corazón encogerse de compasión. Un hombre tan brillante, tan bueno, pasando por esas dificultades. Una noche, mientras charlaban sobre un concierto de Aranjuez que habían escuchado juntos online, Arturo dejó caer, como al pasar, que necesitaba urgentemente 300 euros. «Es una menudencia, Carmen, pero resulta que tengo una tasa administrativa imprevista para desbloquear unos honorarios que me deben de un proyecto en Alemania, y hasta que no la pague, no puedo acceder a una suma mucho mayor. Es ridículo, pero así funciona esta maquinaria infernal. No te preocupes, lo solucionaré de alguna manera». Carmen sintió un impulso irrefrenable. «Arturo, por favor, permíteme ayudarte», tecleó con manos temblorosas. 300 euros no son nada para mí si pueden aliviarte una preocupación. Considera que es un pequeño préstamo entre amigos. Me lo devuelves cuando puedas, sin ninguna prisa». La respuesta de Arturo tardó unos minutos en llegar, minutos que a Carmen le parecieron eternos. «Mi queridísima Carmen, no sé qué decir. Tu generosidad me abruma. Me siento tan avergonzado de tener que recurrir a esto, pero si insistes, aceptaré tu ayuda como el regalo más preciado. Te lo devolveré en cuanto cobre esos honorarios, te lo juro por lo más sagrado». Al día siguiente, Carmen fue a su banco en la calle San Jacinto e hizo la transferencia. El empleado, un joven amable que la conocía de vista, no hizo preguntas. Ella se sintió nerviosa, pero también extrañamente eufórica. Estaba ayudando a Arturo.
Era parte de su vida, de sus luchas. Cuando le comunicó que el dinero ya estaba en camino, él le respondió con un mensaje lleno de gratitud y promesas de un futuro donde podrían reírse juntos de aquellos pequeños baches. Pero los baches se hicieron más frecuentes y profundos. Unas semanas después, fue una emergencia médica de su hija Ana, residente en Montreal. Necesitaba una operación delicada y el seguro no cubría todos los gastos. 1.500 euros, Carmen. Sé que es mucho pedir, pero estoy desesperado. Es mi única hija. Las palabras de Arturo estaban cargadas de una angustia que Carmen sintió como propia. ¿Cómo negarse? Eran los ahorros que tenía para pintar el piso, pero ¿qué importaba la pintura comparado con la salud de una hija? Volvió al banco. Esta vez el empleado arqueó ligeramente las cejas, pero Carmen se mostró firme, casi altiva. Miguel la llamó ese fin de semana. ¿Todo bien por ahí, mamá? Te noto la voz un poco rara. Tonterías, hijo, cosas de la edad. Estoy perfectamente, mintió Carmen y sintió una punzada de culpa. Nunca les había ocultado nada importante a sus hijos. Pero ¿cómo explicarles esto? No lo entenderían. Pensarían que estaba senil. Pilar, en cambio, no necesitaba explicaciones para sospechar. ¿Otra vez distraída, Carmen? ¿Sigues hablando con ese amigo tuyo? Intentó ser suave, pero la preocupación era evidente en su voz. Carmen, por favor, ten cuidado. He leído en el periódico que hay mucho timador suelto por Internet que se aprovechan de la gente mayor, de la gente sola. ¿Pero qué dices, Pilar? Saltó Carmen, ofendida. Arturo no es ningún timador. Es un señor, un caballero. Está pasando por una mala racha, eso es todo. Y yo, como amiga, lo ayudo. ¿Qué tiene de malo? No tiene nada de malo ayudar a un amigo, Carmen. Lo malo es ayudar a alguien que no conoces de nada, a alguien que solo existe en una pantalla. ¿Lo has visto alguna vez en persona? ¿Has hablado con él por teléfono al menos? Carmen vaciló. No, no habían hablado por teléfono. Arturo siempre tenía una excusa. La mala cobertura en el lugar donde estaba, una afonía persistente, la diferencia horaria, y encontrarse en persona. Él siempre decía que estaba deseando venir a Sevilla, pero que antes tenía que solucionar todos esos engorrosos asuntos pendientes. Pilar, tú no lo entiendes porque no lo conoces, dijo finalmente, con un deje de frialdad. Es una conexión especial. La discusión subió de tono. Pilar, dolida y preocupada, le dijo que estaba ciega. Carmen, a su vez, acusó a su amiga de ser una envidiosa y una desconfiada. Dejó de llamarla tan a menudo. El círculo alrededor de Carmen y Arturo se iba estrechando, aislándolos del mundo exterior, de las voces de la razón. Las peticiones de Arturo se volvieron una constante en la vida de Carmen, cada una envuelta en una nueva capa de urgencia y promesas. Un proyecto arquitectónico de gran envergadura en Dubái que requería una pequeña inversión puente para asegurar unos beneficios millonarios. Luego, un bloqueo inesperado de sus cuentas bancarias debido a una investigación fiscal errónea en Suiza, que necesitaba fondos para pagar a unos abogados de prestigio que limpiarían su nombre. Las sumas crecían, 3.000 euros, 5.000, 7.000. Carmen iba desangrando sus ahorros, aquellos que había acumulado con Antonio durante toda una vida de trabajo y privaciones, pensando en una vejez tranquila, en alguna ayuda para sus nietos. Cada transferencia era un nuevo ladrillo en el castillo de naipes de su relación con Arturo, un castillo que ella se negaba a ver temblar. Él, por su parte, era un maestro en el arte de la manipulación emocional. Alternaba las súplicas angustiadas con declaraciones de amor eterno y visiones de un futuro idílico en Sevilla. Mi amor, mi salvadora, le escribía tras cada envío de dinero. No sé qué haría sin ti. Eres la luz que ilumina mis días más oscuros. En cuanto resuelva estos malditos problemas, me planto en Sevilla y no me separo de ti ni un instante. Pasearemos por el parque de María Luisa cogidos de la mano, escucharemos flamenco en Triana y te leeré poemas al atardecer junto al río. Seremos tan felices, Carmen, ya lo verás. Ella se aferraba a esas palabras como un náufrago a una tabla. A veces, muy de tarde en tarde, la antigua Carmen, la profesora de literatura de mente crítica, pugnaba por salir a la superficie. Releía los mensajes de Arturo y alguna frase le sonaba impostada, alguna excusa demasiado rocambolesca. Una noche, investigando sobre el supuesto prestigioso bufete de abogados suizo que Arturo había mencionado, descubrió que la dirección web que él le había dado no existía y que el nombre no figuraba en ningún registro oficial. Un sudor frío le recorrió la espalda. Durante unas horas la duda la atenazó con fuerza.
¿Y si Pilar tenía razón? ¿Y si todo era una farsa cruel? Pero entonces llegaba un nuevo mensaje de Arturo, tierno, preocupado porque ella no le había escrito en todo el día, preguntándole si se encontraba bien, diciéndole cuánto la extrañaba. Y la duda se disolvía como un azucarillo en el café caliente. No, no podía ser. Él la amaba. Ella lo sentía. Era imposible que alguien fingiera con tanta maestría unos sentimientos tan profundos. Era ella, que se estaba volviendo una vieja desconfiada y amargada. Un día, Arturo le habló de una oportunidad final y definitiva para resolver todos sus problemas económicos de golpe. Se trataba de la venta de unas propiedades que tenía en la Toscana, pero para cerrar la operación necesitaba adelantar una cantidad considerable para impuestos y gastos notariales imprevistos. 10.000 euros. Era casi todo lo que le quedaba a Carmen en su cuenta principal, además de la pensión. «Es la última vez que te pido algo así, vida mía, te lo juro por el recuerdo de mi difunta esposa», escribió Arturo, invocando un juramento que sabía que a Carmen le resultaría sagrado. «Con esto recuperaré todo lo invertido y mucho más. Y en menos de un mes estaré en Sevilla, libre de deudas y preocupaciones, para empezar nuestra nueva vida. Piensa en ello, Carmen, nuestra vida». Carmen pasó la noche en vela, el corazón debatiéndose entre la esperanza febril y un terror sordo que no se atrevía a nombrar. 10.000 euros. Era una fortuna, pero ¿y si era verdad? ¿Y si esa era la llave de la felicidad que tanto anhelaba? Al amanecer, tomó una decisión. Iría al banco. El empleado del banco, el mismo joven que la había atendido en las ocasiones anteriores, la reconoció al instante. Cuando Carmen, con la voz apenas un susurro tembloroso, solicitó retirar 10.000 euros de su cuenta de ahorros, el muchacho frunció el ceño visiblemente. «Doña Carmen, ¿está segura? Es una cantidad muy importante. ¿Ha ocurrido algo?» Ella se irguió, intentando aparentar una firmeza que no sentía. «Son mis ahorros, joven, y hago con ellos lo que considero oportuno. Es para una inversión familiar. No necesito dar más explicaciones». El empleado vaciló. «Comprenda, doña Carmen, nuestro deber es también velar por la seguridad de nuestros clientes. Últimamente hemos tenido varios casos de estafas a personas mayores, gente que les pide dinero con engaños». «Me está usted llamando vieja y tonta», replicó Carmen, con una dureza que sorprendió incluso a sí misma. El rubor le subió a las mejillas. «No, por supuesto que no, doña Carmen. Discúlpeme si me he expresado mal», se apresuró a decir el joven, intimidado. «Solo era una advertencia protocolaria». Procedió con la transacción, pero sus ojos reflejaban una preocupación sincera que Carmen eligió ignorar. Con el sobre lleno de billetes en el bolso, sintiendo su peso como si llevara piedras, Carmen se dirigió a la oficina de transferencias internacionales que Arturo le había indicado. Era un pequeño locutorio en una callejuela del centro, regentado por un hombre de aspecto indiferente. Le dio el nombre del destinatario y el código que Arturo le había proporcionado. El dinero viajó a través del éter hacia una cuenta en un país lejano del este de Europa. Al salir del locutorio, Carmen se sintió extrañamente ligera, como si se hubiera despojado de una carga inmensa. O quizás era el vacío que empezaba a instalarse en su interior. «Mi amor, mi heroína. Lo has hecho. El dinero ha llegado». El mensaje de Arturo vibró en su móvil cuando apenas había llegado a casa. «No tengo palabras para agradecerte tu confianza, tu generosidad sin límites. Ya he dado instrucciones para que se agilice todo. En 10 días, Carmen, 10 días, estaré llamando a tu puerta. Compra el mejor vino de Jerez porque brindaremos por nuestro futuro. Te amo más que a mi vida». Los siguientes días fueron para Carmen una nebulosa de expectación febril. Limpió el piso a fondo, como si fuera a recibir a la realeza. Compró un vestido nuevo, de un azul añil que resaltaba el plateado de su cabello. Encargó sus flores favoritas, fresias blancas, para adornar el salón. Incluso se atrevió a tararear viejas coplas mientras cocinaba sus platos preferidos, imaginando la sonrisa de Arturo al probarlos. Apenas dormía, releyendo una y otra vez los mensajes de su amado, visualizando su llegada, su abrazo. 3 días antes de la fecha señalada, llegó el mensaje que lo cambiaría todo. No fue una llamada como él había prometido para esos últimos días, sino un texto apresurado, lleno de errores tipográficos. «Amor mío, catástrofe. Aeropuerto Toronto. Problema imprevisto, visado última hora. Exigen fianza especial 6.000 euros o no me dejan embarcar. Dinero reembolsable.
Lo juro por nuestros futuros hijos si los tuviéramos. Es urgente, el vuelo sale en pocas horas. Ayúdame, por favor. Es la última vez, lo prometo. Si no, todo perdido. Carmen leyó el mensaje 1, 2, 3 veces. 6.000 euros. No los tenía. Había agotado todos sus ahorros. Sintió un mareo. Tuvo que apoyarse en la pared. Toronto. ¿No se suponía que volaba desde alguna capital europea donde había cerrado sus negocios? Y lo de los hijos. Sonaba tan falso, tan desesperado. La pequeña mancha de humedad en la pared de su confianza se convirtió de pronto en una grieta amenazante. Por primera vez, el miedo fue más fuerte que la esperanza. Pero la voz de Arturo, su Arturo, resonaba en su cabeza. Ayúdame, por favor, es la última vez. ¿Y si era verdad? ¿Y si un último escollo burocrático se interponía entre ella y la felicidad? No podía rendirse ahora, no después de tanto. Con una determinación sombría, Carmen cogió el teléfono y llamó a la única persona a la que podía recurrir, aunque le doliera en el alma hacerlo, su hijo Miguel. Le costó horrores explicarse, balbuceando una historia confusa sobre una oportunidad de inversión urgente para un amigo muy querido que estaba en apuros en el extranjero. Miguel, al otro lado de la línea, escuchaba en silencio, un silencio que a Carmen se le antojó cargado de reproches. «Mamá», dijo finalmente, con una voz extrañamente calmada que a Carmen le heló la sangre, «¿de cuánto dinero estamos hablando?» 6.000 euros, hijo. Pero me los devuelve en cuanto llegue a Sevilla, la semana que viene, te lo aseguro. Otro silencio. Luego, la voz de Miguel más firme. «Mamá, no voy a enviarte ese dinero. Y creo que es hora de que hablemos seriamente. Mañana mismo cojo el primer ave a Sevilla». «Pero Miguel, no lo entiendes. Es urgente. Lo perderá todo», gritó Carmen, desesperada. «Lo único que puedes perder aquí eres tú, mamá. Mañana hablamos». Y colgó. Carmen se quedó con el teléfono en la mano, temblando. La negativa de Miguel, su tono, la certeza en sus palabras, la grieta en la pared de su ilusión se ensanchó, se convirtió en un abismo. Intentó llamar a Arturo, enviarle mensajes. Nada. El teléfono sonaba una vez y se cortaba. Los mensajes aparecían como no entregados. Una angustia helada comenzó a subirle desde los pies hasta la garganta. Pasó la noche en el sofá del salón, con el vestido azul añil extendido sobre una silla, las fresias blancas comenzando a languidecer en su jarrón. Cada sombra le parecía la figura de Arturo llegando, cada ruido en la calle, sus pasos en la escalera. El amanecer la encontró con los ojos secos y la mirada perdida en el vacío. El teléfono seguía mudo. El perfil de Arturo Balbuena en Facebook, aquel que había sido su ventana a un mundo de promesas, ahora mostraba un escueto mensaje. «Esta página no está disponible». Cuando Miguel llegó al mediodía, encontró a su madre en un estado de absoluto abatimiento. Estaba sentada a la mesa de la cocina, con una taza de manzanilla intacta frente a ella. No lloraba, pero su rostro era la imagen misma de la desolación. Miguel la abrazó con fuerza, sin decir nada. Luego, con una paciencia infinita, le pidió que le contara todo, desde el principio. Carmen habló durante horas, la voz rota, las palabras tropezándose unas con otras. Sacó los extractos bancarios, los comprobantes de las transferencias, le mostró los mensajes guardados en el ordenador, aquellos que antes le parecían poemas de amor y ahora se revelaban como frías y calculadas herramientas de un engaño cruel. Miguel escuchaba, el rostro endureciéndose a medida que comprendía la magnitud de la estafa. La rabia inicial que sintió hacia su madre por su credulidad se fue transformando en una profunda tristeza y en una furia fría hacia el desconocido que le había robado no solo el dinero, sino la ilusión y la dignidad. «Mamá, tenemos que denunciarlo», dijo Miguel cuando Carmen terminó su relato. Ella lo miró con ojos asustados. «¿Denunciar a quién? Ni siquiera sé su verdadero nombre ni dónde vive. Solo tengo fotos falsas y mentiras». La vergüenza la consumía. ¿Cómo había podido ser tan ciega, tan estúpida? Ella, Carmen Rivera, profesora de literatura, una mujer que se enorgullecía de su inteligencia y su criterio. «No importa, mamá. Hay que hacerlo. Hay unidades especiales para estos delitos telemáticos. Quizás no recuperemos el dinero, probablemente no, pero al menos constará la denuncia y quizás evitemos que le haga esto a otras personas». Fueron a la comisaría de la Guardia Civil esa misma tarde. El agente que los atendió, un cabo joven con mirada comprensiva, escuchó el relato de Carmen con profesionalidad. Tomó nota de todos los detalles: nombres, fechas, cantidades, direcciones de correo electrónico, perfiles de redes sociales, aunque ya no existieran.
Les explicó, con tacto pero con franqueza, que estos casos eran muy complicados. Los estafadores solían operar desde el extranjero, utilizando múltiples identidades falsas y sistemas para blanquear el dinero que hacían casi imposible su rastreo. «Haremos todo lo que esté en nuestra mano, señora Rivera», dijo al despedirse, «pero le ruego que no se haga demasiadas ilusiones con recuperar lo perdido. Current part characters 4000. Total characters 23860. Al salir de la comisaría, Carmen se sentía vacía, como si le hubieran succionado el alma. El sol de la tarde sevillana, que siempre había amado, le pareció crudo e hiriente. Miguel la llevó a casa en silencio. Antes de marcharse vuelta a Barcelona al día siguiente, se aseguró de que Pilar estuviera al tanto de todo y la visitara a diario. También contactó discretamente con el director de la sucursal bancaria de su madre para alertarle sobre la situación y pedirle que estuvieran especialmente vigilantes ante cualquier movimiento futuro. Los días que siguieron fueron un lento descenso a los infiernos personales de Carmen. La vergüenza era un monstruo que la devoraba por dentro. ¿Cómo enfrentarse a Pilar, a sus vecinos, al mundo? Se sentía marcada, estigmatizada. Dejó de salir, salvo para lo imprescindible. Las persianas de su piso permanecían casi siempre bajadas, sumiendo las habitaciones en una penumbra que reflejaba la oscuridad de su ánimo. Las fresias blancas se marchitaron por completo en su jarrón, y Carmen no tuvo fuerzas para cambiarlas. El vestido azul añil seguía colgado en la silla, como un reproche mudo. Pilar fue su tabla de salvación. Llegaba cada mañana con churros y una sonrisa forzada, se sentaba a su lado y la escuchaba, o simplemente compartía el silencio. Nunca le echó en cara su error, nunca pronunció un «te lo dije». Solo estaba allí, ofreciendo esa amistad sólida y sin fisuras que es más valiosa que cualquier tesoro. Gracias a ella, Carmen empezó a comer algo más que un yogur al día, a ventilar la casa, a dar pequeños paseos por la orilla del río, aunque al principio lo hiciera con la cabeza gacha y el miedo a encontrarse con miradas curiosas. Miguel llamaba a diario y venía a Sevilla cada 2 fines de semana. La ayudó a poner en orden sus cuentas, a asumir la dolorosa realidad de que había perdido casi todos sus ahorros de toda una vida. Hablaron mucho, como quizás no lo habían hecho en años. Carmen le confesó su profunda soledad, su miedo a envejecer sola, a volverse invisible. Miguel, a su vez, admitió su propia ceguera, su falta de atención a las necesidades emocionales de su madre, absorbido como estaba por su propia vida. La crisis, de alguna manera dolorosa, los había unido más. Poco a poco, con el apoyo incondicional de su amiga y su hijo, y con la ayuda de una terapeuta que Miguel la convenció para que visitara, Carmen comenzó a transitar el difícil camino del duelo. Lloró por el dinero perdido, sí, pero sobre todo lloró por la traición, por la pérdida de la ilusión, por la ingenuidad robada. Lloró por ese Arturo Valbuena que nunca había existido, pero que durante meses había sido el sol alrededor del cual giraba su pequeño universo. Un día la terapeuta le sugirió que escribiera, que volcara en el papel todo lo que sentía, sin filtros, sin miedo. Carmen, al principio, se resistió. Ella, que había enseñado a amar las palabras, ahora les temía. Temía enfrentarse a su propia historia, a su propia vulnerabilidad. Pero finalmente, una tarde gris y lluviosa, se sentó ante el viejo ordenador, aquel que había sido testigo de su enamoramiento y su desengaño, y comenzó a teclear. Escribió sobre Antonio, sobre la soledad que la atenazaba desde su muerte. Escribió sobre la llegada de Arturo, sobre la esperanza que había encendido en su corazón. Describió con detalle cada mensaje, cada promesa, cada mentira. Escribió sobre las dudas que había callado, sobre la ceguera autoimpuesta. Y al escribir, lloró de nuevo, pero esta vez eran lágrimas diferentes, lágrimas que limpiaban, que sanaban. Descubrió que, al poner nombre a sus emociones, al ordenar el caos de su experiencia en palabras, el dolor comenzaba a perder algo de su poder paralizante. Escribir se convirtió en su refugio, en su forma de entender, de perdonarse, porque entendió que no había sido estúpida, sino humana, profundamente humana en su necesidad de amor, de compañía, de sentirse viva. Entendió que el estafador no había explotado su falta de inteligencia, sino su exceso de corazón. Pasaron los meses. La primavera volvió a inundar Sevilla de luz y azahar, pero para Carmen el invierno interior aún no había terminado del todo. Sin embargo, algo había cambiado. Ya no se escondía.
Había recuperado sus paseos matutinos por Triana, saludaba a los vecinos con una sonrisa tímida pero sincera. Volvía a frecuentar la tertulia de Pilar, aunque al principio le costó enfrentarse a las miradas compasivas de sus amigas, pero nadie la juzgó. Al contrario, encontró en ellas una red de afecto y comprensión que la sostuvo. Un día, en el centro cívico del barrio, vio un cartel que anunciaba un taller de memorias y relatos. Escribe tu historia. Sintió un impulso. Ella tenía una historia que contar. Quizás al compartirla, podría evitar que otras personas cayeran en la misma trampa. Se apuntó. En el taller, rodeada de otras personas, la mayoría mayores como ella, cada una con sus propias historias de vida, Carmen encontró un nuevo espacio de conexión. Al principio le costó leer en voz alta los fragmentos de su relato. La voz le temblaba, las manos le sudaban, pero la escucha atenta y respetuosa de sus compañeros le dio fuerzas. Y al compartir su dolor, descubrió que éste se aligeraba, que la vergüenza se transformaba en una suerte de orgullo por haber sobrevivido, por estar allí, contándolo. Una tarde después del taller, mientras paseaba con Pilar por el parque de María Luisa, vio a una pareja de ancianos sentados en un banco, cogidos de la mano, compartiendo un helado y confidencias en voz baja. Durante un instante sintió una punzada de la antigua melancolía, pero luego sonrió. Ya no anhelaba un imposible. Había aprendido, de la forma más dura, que el amor y la compañía no llegan envueltos en promesas grandilocuentes a través de una pantalla, sino que se construyen día a día, en la cercanía, en la verdad de los gestos pequeños. Miguel la visitó para su cumpleaños. Le trajo un pequeño ordenador portátil, más moderno y seguro que el anterior. «Para que sigas escribiendo, mamá, y para que hagamos videoconferencias más a menudo», le dijo con una sonrisa. Carmen lo abrazó con fuerza. Habían recuperado mucho de su relación. Decidió que su historia no podía quedar solo en las páginas de un cuaderno o en las paredes de un aula de taller literario. Quería que sirviera de algo más. Con la ayuda de Miguel, creó un blog anónimo al que tituló Corazones en la Red, Verdades y Mentiras. Allí, bajo el seudónimo de Renacer de Triana, comenzó a publicar su experiencia, en entregas, con un lenguaje sencillo pero emotivo, desgranando los mecanismos del engaño, las tácticas de manipulación, pero también la vulnerabilidad de quien se siente solo y la fuerza que se encuentra en el apoyo de los demás. Pronto empezaron a llegar comentarios de otras mujeres y también de algunos hombres que habían vivido situaciones similares. Algunos habían caído en la trampa, otros habían logrado escapar a tiempo. Le daban las gracias por su valentía, por su generosidad al compartir algo tan doloroso. Carmen respondía a cada comentario, ofreciendo palabras de ánimo, de comprensión. Se dio cuenta de que al ayudar a otros, se estaba ayudando a sí misma. Había encontrado un nuevo propósito. La pérdida económica seguía doliendo, por supuesto. Su vida era más austera ahora, pero había ganado algo mucho más valioso. Se había recuperado a sí misma. Había reconstruido su autoestima sobre cimientos más sólidos, no sobre la validación de un extraño, sino sobre su propia resiliencia, y la certeza de que incluso en la Edad Dorada siempre hay espacio para aprender, para crecer, para renacer. Una mañana soleada, Carmen estaba en su balcón, trasplantando unos geranios nuevos que Pilar le había regalado. El aire olía a tierra húmeda y a la promesa de nuevas flores. El Guadalquivir a lo lejos brillaba como una cinta de plata. Cogió su teléfono y abrió su blog. El último comentario era de una mujer que decía: «Gracias a tu historia, Renacer, no caí. Reconocí las señales a tiempo. Me has salvado». Carmen sonrió, una sonrisa plena, luminosa. Miró al cielo azul de Sevilla, el mismo cielo que había sido testigo de su mayor desengaño y ahora lo era de su serena victoria. Cogió una de las nuevas macetas y sintió la vida bullir entre sus dedos. El blog Corazones en la Red se convirtió en un pequeño faro para muchos. Carmen, como Renacer de Triana, no solo contaba su historia, sino que también investigaba y compartía información sobre los diferentes tipos de estafas online, ofrecía consejos sobre seguridad digital adaptados a personas mayores y creaba un espacio de diálogo donde las víctimas podían expresarse sin miedo a ser juzgadas. Miguel la ayudaba con los aspectos técnicos y, a veces, incluso participaba en los foros respondiendo a preguntas legales básicas, siempre bajo la supervisión de un amigo abogado. Pilar, por su parte, se había convertido en la principal publicista del blog entre su círculo de amistades y en el centro cívico. «Tenéis que leer lo que escribe mi amiga Carmen»,
decía con orgullo. Bueno, escribe como Renacer, pero es ella, una valiente. Y así, la historia de Carmen, que había comenzado en la soledad de un piso sevillano y la frialdad de una pantalla de ordenador, se extendía, tejía redes de solidaridad y alerta. Un día recibió un correo electrónico de una Asociación Nacional de Ayuda a Víctimas de Delitos Cibernéticos. Habían leído su blog y estaban impresionados por su lucidez y su capacidad para conectar con otras víctimas. Le proponían colaborar con ellos, quizás dando alguna charla en centros de mayores, participando en campañas de concienciación. Al principio Carmen dudó, exponerse tanto, dar la cara, pero luego pensó en Arturo Balbuena, o como quiera que se llamara aquel ladrón de sueños y ahorros. Pensó en su rostro impune, en su maldad calculada, y sintió que no podía quedarse callada, que su voz, la voz de una superviviente, tenía que oírse más allá de la pantalla. Aceptó. Su primera charla fue en un centro de día de su propio barrio, Triana. Estaba nerviosa, pero al ver los rostros atentos de aquellos hombres y mujeres de su misma generación, algunos con la misma sombra de soledad en la mirada que ella había conocido tan bien, encontró la fuerza. Habló con sencillez, con honestidad, sin dramatismos, pero sin ocultar el dolor. Contó su historia, la de Arturo, la de las promesas vacías y el despertar brutal. Y al final les habló de la importancia de la prudencia, sí, pero también de la necesidad de no aislarse, de buscar ayuda, de hablar, de no permitir que la vergüenza silenciara el sufrimiento. Cuando terminó, un aplauso cerrado llenó la sala. Varias personas se le acercaron después, con lágrimas en los ojos, para agradecerle sus palabras, para compartir sus propias experiencias o sus temores. Carmen sintió que por fin su dolor había encontrado un sentido pleno. Ya no era solo su historia, era la historia de muchos, y ella podía ser una pequeña luz en su camino. La vida de Carmen Rivera no volvió a ser la misma que antes de Arturo Balbuena. La herida económica tardaría mucho en cerrarse, si es que alguna vez lo hacía del todo. Pero la herida del alma, la más profunda, había comenzado a cicatrizar, dejando una marca de sabiduría y fortaleza. Había perdido sus ahorros, pero había ganado una nueva voz, un nuevo propósito y, sobre todo, se había reencontrado consigo misma, con esa Carmen resiliente y luminosa que la soledad y el engaño habían intentado apagar. Desde su balcón de Triana, los geranios ahora florecían con una vitalidad desbordante. Carmen los regaba cada mañana, y su perfume ya no era el de la soledad, sino el de la vida que se abre paso, tenaz y hermosa, incluso después de la tormenta más oscura. Y mientras el sol de Sevilla doraba el río, ella encendía su portátil, no para buscar un amor esquivo en la red, sino para seguir tejiendo, palabra a palabra, un manto de esperanza y alerta para otros corazones vulnerables. Porque había aprendido que la conexión más valiosa no es la que se busca desesperadamente en la distancia, sino la que se cultiva, con verdad y cuidado, en la tierra fértil de la propia dignidad recuperada y el afecto compartido.